Bueno, sin dudas es el tema de la semana, el Consejo de la Magistratura. No hay día que no hayamos hablado de esto, pero ustedes saben que acá nosotros abordamos otros perfiles de las situaciones. Tenemos que hablar también de la participación académica dentro del Consejo, ¿no? Creo que fue además uno de los principales argumentos para su modificación en el fallo de la Corte Suprema, justamente indicar que se necesitaba mayor balance o equilibrio entre las representaciones, ¿no? Bueno, tenemos un exponente por demás, es Diego Molea, está aquí con nosotros. Vamos a presentarlo bien para quienes no lo conocen, rector de la Universidad Nacional de Lomas y también consejero actualmente del Consejo de la Magistratura. Muchísimas gracias por estar acá. Hola, buenas noches, Agustina, gracias a ustedes. Bueno, a ver, arranquemos por este perfil, ¿no? Yo estaba de alguna manera explicando el fundamento del fallo de la Corte Suprema en este tema de la representación académica. Esta semana vimos, ¿no?, la jura de las 4 mujeres representantes, y la pregunta concretamente es, bueno, ¿cuál es el peso, la importancia de la representación académica dentro del Consejo, una institución que uno podría pensar, bueno, tiene más que ver con la política, tiene más que ver con la remoción de jueces, con la designación de jueces? ¿Por qué tienen que estar los académicos representados? En primer lugar, porque así lo plantea la Constitución Nacional, donde sostiene que el Consejo de la Magistratura, que es el órgano político del Poder Judicial, debe estar integrado por representantes de la política a través de las cámaras del Congreso y también de jueces y juezas, abogados y representantes, en plural, del mundo académico y científico. Así lo plantea nuestra Constitución, así funcionaron en las distintas leyes sobre las cuales se rigió el Consejo de la Magistratura. En el momento que me designaron a mí me designó el CIN en el año 2018, por unanimidad, y fue la primera vez que los rectores y rectoras decidimos que sea un rector quien represente al Consejo Interuniversitario Nacional. Y lo decidimos de esa manera porque reflejaba el compromiso institucional de todas las universidades públicas del país de participar, y no de solo enviar un representante, sino de que también las universidades demostramos que queremos participar, porque así lo plantea la Constitución, pero también porque está en nuestra vocación. Las universidades, como todos saben, formamos profesionales, investigamos, trabajamos para que nuestros docentes se capaciten, tenemos un fuerte compromiso con la educación de nuestros jóvenes, pero también con la cosa pública, con la vida institucional de nuestro país. Y uno de los problemas por los cuales atraviesa nuestro país hoy es el Poder Judicial. La sociedad demanda que se mejore el Poder Judicial. Y nosotros, como universitarios y universitarias, nos hicimos cargo de este problema. Y es por eso que en el 2018 me designan a mí, trabajamos para aportar mejoras, y la semana pasada, para cumplir con un fallo de la Corte, lo que se hizo fue designar a la otra representante del mundo académico y científico que integre este Consejo de la Magistratura. Y se designó a través del CIN, en una elección donde participaron representantes de todas las facultades de Derecho del país, en designar a la doctora Pamela Tolosa, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, sí, para que también se incorpore. Bueno, esta semana pasada la doctora Pamela Tolosa se incorpora, y desde ahora somos 2 de 20 los representantes del mundo académico y científico en el Consejo de la Magistratura. Diego, quiero preguntarte algo que lo conversas con cualquier persona que no participe activamente de la política, aunque es muy difícil en nuestro país, siempre hay alguna cuestión política en el medio. Pero lo que al argentino le cuesta entender en líneas generales es ¿por qué tarda tanto en designarse los jueces? Porque a veces uno piensa que la justicia es lenta en la Argentina. Y el otro día, bueno, esta semana se conocieron datos de un lado y del otro. 25% de los cargos federales, por ejemplo, están vacantes. ¿Por qué tardan tanto? Mira, aquí hay 2 cuestiones importantes y es muy buena tu pregunta. Por un lado, la percepción social, que es cierta, de por qué es tan lenta la justicia. Y hay cuestiones que son lógicas de los códigos de procedimientos que deberíamos atender para mejorar y darle más celeridad. Eso sucede y es cierto, y eso es una deuda de todos y en especial de los legisladores, que son quienes dictan los códigos de procedimiento. Pero en otros porque en muchos casos los jueces son lentos y porque no hay plazos y porque también debería trabajarse para eso. Y por el otro lado, a lo que
A las atañe vacantes, sí. a las vacantes, al Consejo de la Magistratura. Y ahí nosotros, realmente el procedimiento no es simple, porque se debe generar una vacante, sobre esa vacante se abre concurso, se debe tomar examen, se debe analizar los antecedentes, se toman entrevistas públicas, después hay una etapa de impugnaciones, hay una etapa de audiencia pública también. Pero sobre eso yo estuve participando en las leyes que se han presentado y creo que hay que reglamentar para que haya un tope máximo. No puede tardarse más de 6 meses en lo que el Consejo de la Magistratura, desde que toma o inicia un concurso hasta que eleva la terna. Sería muy bueno. Pero realmente. hay un tema también que hay que discutir, y es el tema de las mayorías y las minorías y lo que atañe a designación de jueces y a elaboración de ternas, que se necesita una mayoría grabada de 2/3. Y ahí muchas veces entra en juego la política. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas cuestiones que se toman con mayoría simple y hay decisiones que requieren de 2/3. Y en los 2/3 entiendo que está bien porque es algo más complejo, pero no puede ser que alguien no dé 2/3 para que haya una terna que nunca se pueda tratar. Y eso está sucediendo hoy en el Poder Y algo que nos Judicial. quedó como, en algunos casos que han sido más resonantes como un sinsabor de repente, es que en el momento de selección de los jueces, ¿no? de que se eleva la terna, de repente alguien suma más o menos puntos por la entrevista personal. Y ¿viste? Uno piensa que puede ser bastante discrecional eso, ¿no? No sé qué tan justa es esa parte de la justicia cuando de repente académicamente quizás es brillante. Obviamente, como persona también debe serlo, imagino. Sí, puede haber mayor discrecionalidad. Yo también parto de la buena fe. Y en esto, los que venimos del mundo académico y somos docentes, para mí es muy importante un examen escrito. Pero también lo que vos te llevás del examen oral. Yo como profesor prefiero evaluar a un alumno con un examen oral, porque ahí en el ida y vuelta me voy a dar cuenta de cuántos conocimientos tiene. Entonces yo creo que habría que reglamentarlo más. Creo que tiene que haber reglas claras para todos. ¿Qué desafío crees que tiene, sin dudas, ahora en adelante el Consejo de la Magistratura? Una de las últimas declaraciones que hiciste fue la necesidad de que se sancione finalmente una ley, ¿no? Que tiene media sanción en el Congreso. No sé si te referís a esa o quizás a otra, pero bueno, ¿cómo lo ves hacia adelante? En particular con la ley que tiene media sanción estoy a favor. Es una ley que también el gobierno anterior, cuando había presentado un proyecto, era una ley muy similar. Es una ley donde se busca un equilibrio entre el poder político y entre los estamentos más técnicos. Son similares. Si uno ve la ley que presentó el gobierno anterior y esta ley que presentó este gobierno, no hay grandes diferencias. Sí. Lo que hay que lograr es que no haya tanto debate y tanta grieta y que también los medios quieran estigmatizar y plantear en bloques. Y lo que tenemos que hacer, y es nuestra obligación en el Consejo de la Magistratura, es empezar a unir, a dialogar, a consensuar. Tiene que haber buena fe para designar a los mejores, a los más idóneos, a los más capacitados. No puede ser lo que pasó hace muy poco tiempo con algunas ternas que hoy salen en los medios, que es la de la Cámara Federal, de la Capital Federal. Y en eso nosotros llegamos a trabajar fuertemente. Son los juzgados, para que se entiendan bien, de Bruglia y Bertuzzi, que nosotros trabajamos mucho con los traslados. Para mí los traslados no son permanentes y así también lo dictó la Corte Suprema. Y nosotros, la Corte nos planteó que los cargos trasladados debían estar vigentes hasta que se lleve adelante un nuevo concurso, para darle la garantía al magistrado que ocupaba por el traslado ese cargo de que pudiera acceder de manera definitiva. En estos casos, Bruglia y Bertuzzi, el doctor Bertuzzi se presentó al concurso, está concursando, el doctor Bruglia no se presentó. No lo hizo. Entonces, nosotros continuamos con ese proceso de elección y de concurso. Se tomó el examen, se tomaron las entrevistas personales, se armó un orden de mérito. En la comisión de selección se elaboraron 2 dictámenes, 3 en general, un dictamen de mayoría y 2 dictámenes de minoría. Sí. El primer dictamen de minoría llegó al plenario. Llegó al plenario, no adquirió los 2/3 que requiere el reglamento y la ley para poder elevarse al Poder Ejecutivo. Los que votamos ese dictamen, que no llegamos a los 9 votos, que era el voto que se necesita, es el número que se necesitaba, ¿qué elegimos? Votar el dictamen de minoría. El dictamen de minoría, que estaba votado por 2 consejeros,
nosotros, que éramos 7 consejeros, votamos ese mismo dictamen. Los 2 consejeros que no habían votado el dictamen, que habían firmado ese dictamen, no lo votaron para que no haya 2/3. Sí. Entonces, ahí empieza a jugar la política. Claro, sí, es que no ahí es donde los que deben dar explicaciones y rendir cuentas son los que firman un dictamen. Si llegaste a un dictamen es porque atravesaste por todo el proceso anterior, que empezó con el examen, con las entrevistas personales, con el análisis de las impugnaciones, con luego esas impugnaciones en la entrevista personal. Todo eso lleva a que vos presentes un dictamen. Entonces, si cuando un dictamen tiene mayoría, pero no adquiere los 2/3 que plantea la ley, que no te permite votar una terna, y esos mismos 7 deciden votar la propuesta de los otros 2, y los otros 2 no votan su propio dictamen, ya hay otras cosas acá. Es el reino del revés, eso. Bueno, entonces, eso no debe pasar. ¿Qué desafío que van a tener ahora para poder alcanzar esos 2/3, ¿no? Porque obviamente los números han cambiado porque se incrementaron la cantidad de miembros. Gracias, Diego, por este ratito acá con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Lo adelantábamos hace un ratito, decíamos, los Juegos Universitarios están cada vez más cerca. Se está terminando de definir la fecha. Fines de mayo, principios de junio, mayores precisiones. No sé si vamos a poder tener porque no he podido averiguar la fecha. ¿Me la decís o no se sabe? Estamos terminando de ajustar detalles, pero tenemos la expectativa de poder a fines de mayo o principio de junio estar iniciando los primeros regionales y la primera o segunda semana de mayo lanzar oficialmente los Juegos Universitarios Argentinos Regionales. Muy bien, quien está hablando con nosotros es Leandro Quiroga, es subsecretario de Trayectorias Estudiantiles del Ministerio de Educación de la Nación y tenemos la oportunidad de poder preguntarle absolutamente todo. Hay 12 disciplinas, una competencia a la que me pregunto cómo se llega, quiénes pueden participar. Los regionales son completamente abiertos, cualquier estudiante, cualquier alumno o alumna de las universidades nacionales y provinciales de la Argentina puede inscribirse vía su universidad y participar de los juegos, digamos, de los distintos regionales y después va a haber sobre el final del año una competencia final, digamos. ¿El año pasado se hizo o estaba interrumpido por estos años por pandemia? No, estos son unos juegos, los Juegos Universitarios se desarrollan desde el año 2014 y se interrumpieron durante la pandemia. Trabajamos una experiencia virtual mucho más reducida, como para mantener viva la llama, digamos, sí. pero no, fueron interrumpidos durante la pandemia y los estamos recuperando ahora, digamos. ¿Y cómo fue esa experiencia de la virtualidad? No, menos masiva, digamos, y sin la riqueza que para nosotros tienen los juegos, que tienen que ver con el intercambio, con la camaradería, con que se conozcan jóvenes de toda la Argentina, de las distintas universidades, intercambien entre ellos, con todo lo que se puede construir alrededor de una competencia deportiva o de un evento deportivo y todo lo que eso implica y todo lo que eso puede impactar dentro del sistema universitario argentino, digamos. Decía, hay 12 disciplinas. ¿Cuáles son las que más convocatorias suelen tener? Mira, la verdad que uno a priori pensaría que, sin conocer mucho, piensa que es el fútbol, digamos, sí, pero no es así. La verdad que hay mucha masividad y mucha participación en todas las disciplinas y nada, se genera una participación importante, esto que te decía recién, digamos, mucho intercambio, mucha camaradería, mucha mística alrededor del evento. A principio de año estuvimos unos días en los Juegos Universitarios de Playa que se desarrollaron en el municipio de La Costa de la provincia de Buenos Aires y la verdad que pudimos ver de primera mano todo lo que ocurre alrededor de una competencia que va más allá de la competencia, digamos, que tiene que ver sobre todo con el encuentro, con conocerse, con el intercambio de experiencias y con la camaradería y lo que se construye, la mística se construye alrededor de eso, digamos. ¿Qué cantidad de inscriptos suele haber? O la que esperan este año, por lo menos. Mira, hay un promedio más o menos de 12.000 participantes. Un montón. Sí, por región, promedio, digo, algunas regiones más, algunas regiones menos. Imagínate que hay regiones del país que están más densamente pobladas. Digo, una cosa son las competencias de la provincia de Buenos Aires, otra cosa es la Patagonia, pero en promedio más o menos 12.000 alumnos, alumnas que participan de los regionales y después más o menos 3.000 que participan
la instancia final, digamos. Sí, es un montón eso. Es un montón. Dentro de las disciplinas hay algunas, bueno, vos mencionaste el fútbol, pero está handball, hay vóley y se juega en equipo. ¿Cómo es la inscripción? ¿Es por equipos? ¿Vos tenés que anotarte con tu equipo habitual o podés ir solito y armar equipo ahí? Los y las estudiantes se inscriben en su universidad para representar a su universidad y después cada universidad presenta los distintos equipos para las competencias, digamos. O sea, hay una filtración que empieza en la universidad. Empieza en la universidad. Claro, es ahí el sistema de eliminación. Sí, y hay, no sé si de eliminación, arman equipos, digamos. Claro, pero digo, van pasando. En algún Sí. momento van quedando cada vez menos equipos. Después hay una competencia Claro, regional sí. y después de las finales de las regionales se pasa a la final nacional, digamos, lo que sería la final nacional, que siempre se hace en Capital Federal y que vamos a intentar ir a otro lugar, empezar la idea nuestra es, en el tiempo, es poder ir girando por distintos lugares del país y federalizar lo más que se pueda estas competencias, digamos. Estas competencias cuando ya pasa a la instancia regional, ¿no? Que imagino, bueno, en todos los casos implica traslados, pero cuando ya pasás lo regional son instancias mucho más grandes. ¿Cómo se asumen esas instancias? ¿Lo hacen los propios estudiantes? ¿Está, digamos, la universidad detrás? Mira, hay una federación universitaria del deporte, de la FEDUA, del deporte universitario. Este juego lo estamos trabajando en conjunto, esa federación, el Ministerio de Educación de la Nación, por una decisión del ministro Jaime Persic y del secretario de Políticas Universitarias Oscar Alpa, y las distintas universidades del sistema universitario argentino. Ahí esto implica un trabajo de las áreas de deportes de las universidades, de los equipos administrativos de las universidades, de los rectores. Hay un acompañamiento muy fuerte de los rectores y rectoras de las universidades para que esto pueda ocurrir. Digamos, venimos trabajando en una mesa de trabajo común y después imagínate que son 9 regiones con particularidades muy diversas, digamos. Sí, claro. Las 9 regiones son Capital Federal, provincia de Buenos Aires Sur, provincia de Buenos Aires Norte y el interior de la provincia, o sea, la primera, la tercera y el interior de la provincia. La Patagonia, Cuyo, NEA, NOA y el centro, la región centro, digamos. Y en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no implica que los y las estudiantes se queden a dormir porque son distancias más cortas, pero en la Patagonia, imagínate que participan estudiantes de Ushuaia o de Santa Cruz o de Chubut y de La Pampa, digamos. Entonces, claro, es un traslado que no solamente incluye quizás el aéreo o decís, bueno, me como el viaje en colectivo, en micro, pero también tenés que pasar las noches. Exacto, o sea, todo, por eso te digo, toda la integración que implica ese encuentro, digamos, de quedarse un montón de días juntos, de contarse, de compartir experiencias o vivencias de las distintas universidades, la realidad de cada universidad, de cada región. Creo que se responde solo, me vas a decir que no. Justamente, lo académico va por un lado y lo deportivo por el otro. Digo, no es necesario determinado rendimiento académico para poder participar. No, te cuento igual. Nosotros tenemos una visión de universidad, en este programa se ha hablado muchísimo. Mucho, sí. Nuestro querido ministro era parte de este programa, digamos. Que de paso lo invito, lo estoy esperando para poder conversar con él, lo quiero conocer hace rato. Nosotros la función formativa es la función más importante o esencial de la universidad, sobre todo de la universidad pública. Nosotros creemos que además no es solo lo formativo, la universidad pública trasciende lo formativo, digamos, que tiene otro rol en el entramado social y esto también tiene que ver con eso, con generar mayores niveles de igualdad, inclusión. Nosotros pensamos que la universidad pública tiene un rol fundamental en esos procesos históricos. Y después de lo que me preguntás puntualmente, no, pero también estamos en otro trabajo que también lo estamos articulando con las áreas de deporte de las universidades, que es la doble carrera. Sí. Que acá fue. Estuvimos hablando también. Yo lo vi en un programa en mi casa, digamos, pero y que para nosotros es central, que muchos y muchas deportistas que participan de alta competencia y no, de a veces cuestiones más federativas, más regionales o más locales, puedan tener otras posibilidades para transitar la universidad pública, digamos. Ahí eso implica un trabajo, implica una presentación en los consejos superiores de las universidades, implica la construcción de un régimen de enseñanza alternativo y la doble carrera intenta trabajar todo eso, digamos. Y venimos bastante avanzados en casi la totalidad. Nos quedan algunas universidades con cuál trabajarlo, pero venimos muy avanzados y nos parece que también es un avance en generar posibilidades, generar oportunidades
y que el deporte no sea, si bien todos sabemos que involucrarse en una carrera deportiva implica un sacrificio, que no sea excluyente de los trayectos formativos, digamos. Bueno, lo vamos a estar contando acá, cuándo es entonces la fecha oficial de comienzo de los Juegos Universitarios. Gracias, Leandro, por haber venido. No, muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.